Iniciamos con un grupo de más o menos 50 personas, hace más de 10 años, algo así, y pues efectivamente fue muy bueno. Este programa es bastante completo porque se toma al ser humano integralmente. Se mira la parte física, la parte social, su parte mental. Es interesante las pautas que genera porque nos enseña a respirar, una buena nutrición, también nos habla de la manera como la persona debe actuar para mejorar su salud y otras varias técnicas orientales que el doctor pues nos fue dando a través del curso. Esas enfermedades estaban centradas en la obesidad, en el manejo del colesterol, triglicéridos, ácido úrico y falta de ejercicio principalmente. Estos puntos analizados con el gerente de la refinería, que estábamos viendo el impacto que estaba teniendo en la productividad, nos llevó a estructurar un programa más específico para disminuir ese ausentismo y observar qué es lo que estaba afectando a las personas en su salud y en su rendimiento. Fue así como compartí toda esta información con el doctor Hermes, el cual me convenció con su filosofía de la medicina oriental y empezamos a estructurar un programa que iba enfocado a disminuir el ausentismo, mejorar la calidad de vida y buscar personas sanas. Fue así como este programa de medicina oriental, estructurado con él, lo que buscamos fue trabajar básicamente tres frentes principales. Ejercicios a través de la técnica del Tai Chi, el manejo de la respiración, el manejo de la alimentación y un punto muy importante, la masticación. Iniciamos el programa con el personal de la refinería y al año ya estábamos viendo los resultados en términos de salud. Las personas empezaron a disminuir su peso, empezó a disminuir los indicadores sobre el colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Empezamos a observar que disminuyó la agresividad, porque también había muchos conflictos por peleas. Yo tuve un infarto durante 1995. Ese fue un infarto en la arteria circunfleja, que queda en la parte posterior del corazón. Yo estuve en cuidados intensivos aproximadamente 5 días. Una vez salí de cuidados intensivos, eso fue en la ciudad de Bogotá. Una vez salí de cuidados intensivos, el doctor Hermes se desplazó a Bogotá y estuvo conmigo en mi casa. Trabajó aproximadamente por 8 días con el tratamiento específico de acupuntura para recuperar el problema cardíaco que tuve. Para sorpresa de todos nosotros, cuando digo todos nosotros es mi familia, cuando nosotros nos desplazamos para Estados Unidos y llegando a Estados Unidos, pues uno busca un seguro médico y lo primero que hacen es hacer un examen médico. Y dentro del examen médico iba un electrocardiograma. Y la sorpresa fue cuando hacen el electrocardiograma y no aparece ningún infarto. Con respecto a mi esposa, fue otra persona que el doctor tuvo oportunidad de hacerle tratamiento. Mi esposa Piedad, ella tenía un pólipo en este seno nasal grandecito. Yo creo que eso podía ser 1 centímetro a 2 centímetros más o menos. Eso le representaba a ella dificultad para respirar, taponamiento nasal, congestión respiratoria. Bien, el doctor le hizo tratamiento. Ella estaba en esta posición y tenía que inclinar la cabeza y teníamos que ponerle o un periódico o un platón, porque eso empezó a drenar durante todo el tratamiento. Y después de, no sé, aproximadamente 1 mes de sesiones, vemos que sale el pólipo. Y quedó mi mujer sana del pólipo. A esta altura del partido, mi señora no tiene ningún problema nasal, tiene ninguna congestión nasal.
se le quitaron las alergias, se le quitaron... Bueno, ese es otro testimonio referente con mi señora esposa. Alguna anécdota que tengo por ahí, viniendo alguna vez de Bogotá, tuve un accidente, un taxista se quedó dormido y me estalló el carro, fue un accidente bastante fuerte, el carro mío quedó pérdida total, un automóvil, y esos impactos de aceleración y de desaceleración produce daños en la columna, alteraciones en la columna. De hecho, cualquier golpe, cualquier caída produce daños en la columna. El doctor Velasco fue quien arregló mi columna y de la cual gozo hoy en día de perfecta salud. Hago deporte, practico baloncesto y no tengo inconvenientes. Quiero decirles que para mí es un placer decirles que conozco a Hermes, lo conozco hace muchos años, tuve la oportunidad de compartir con él curso de medicina china con la escuela Neijin en la ciudad de Bucaramanga y he sido partícipe de sus enseñanzas en Tai Chi, he sido partícipe de sus enseñanzas en la parte de medicina coreana. Sé que estudió medicina coreana muchos años, es un muy buen conocedor de esta técnica poco conocida en nuestro país o de una forma muy fragmentada conocida en nuestro país, como la manoacupuntura. Pero personas que tengan el conocimiento, las bases que tiene Hermes, pues por lo menos yo no las conozco, sino los autores de libros que he podido tener en mis manos. Mi experiencia con el campo de las medicinas alternativas fue a raíz de una crisis de insomnio grave, crónica. Llevaba aproximadamente 8 días sin dormir un solo minuto, ni de día ni de noche, y sentía que me iba a enloquecer. Llegué en algún momento a tener alucinaciones porque en consulta psiquiátrica el psiquiatra me mandó medicamentos para dormir y no dormía. Eso me generó alucinaciones. Yo hice la terapia esa noche, sentí una gran tranquilidad, un gran alivio y al día siguiente tuve la gran sorpresa que pude dormir. Cuando yo abrí mis ojos a las 10 de la mañana y sentí que había descansado y que mi cuerpo había hecho una reparación, fue increíble. Mi familia estaba desesperada, no hallaban qué hacer conmigo. Yo empecé a creer en lo que me había recibido en ese momento, esa ayuda tan importante, y decidí someterme a un tratamiento más completo. Yo hacía más o menos 12 años tomando antidepresivos, tuve 3 hospitalizaciones en clínica de reposo y empecé con el doctor Hermes a recibir ayuda de varias de las disciplinas que maneja la medicina oriental, en este caso la coreana. En estos momentos ya hace más de 5 años que no tomo ningún medicamento y nunca más tuve que volver a un psiquiatra ni tampoco a tomar absolutamente nada. En una condición de una arritmia rítmica que presentó esta persona, estando yo allí presente, y a través de una llamada telefónica él me explicó cómo podía yo mismo, con el borde de la uña de mi dedo pulgar derecho, fue simplemente aplicar presión hasta cierto momento y cierta reacción en el paciente. Y bueno, con esa presión en distintos puntos de miembros inferiores y estando yo monitorizando constantemente con el fonendoscopio el ritmo cardíaco del paciente, y yo sentí el momento exacto en el que revertió el problema de la arritmia y quedó bien el paciente, y de inmediato además manifestó sentirse mejor y llegar a su estado basal. Hace 2 o 3 meses, no sé, me levanto la mañana con un dolor increíble de la nuca hasta la mano, un dolor muy fuerte, sí. Y yo tomé medicamento por eso, sin efecto. Yo intenté varias soluciones sin alivio, sí. A través de su tratamiento con agudas, con bolas un poquito, ¿cómo se llama? Con Moxas. Sí, moxas, todo eso. Puede aliviarme de 50% del dolor en media hora, no más.
Y después el tratamiento duró durante un mes, 2 meses, no sé. Pero cada vez el dolor disminuye. Y ahora no tengo ningún dolor, ¿sí? Yo estaba en una situación un poco complicada porque tenía una semana de traducción. Yo hago traducción del francés al español. Y el segundo día de trabajo me empezó a molestar muchísimo la garganta. Y no tenía ninguna opción de alguien que me reemplazara, no tenía ninguna posibilidad, tenía que curarme esa noche. Y llamé al doctor Hermes, él me atendió, me puso agujas en la garganta, en diferentes sitios, en la cabeza, con una única intervención, al día siguiente amanecí sin ningún problema, pude seguir el trabajo de traducción sin ningún problema. Realmente fue algo maravilloso para mí, porque si no, pues hubiera tenido que inyectarme, hubiera tenido que hacer otra serie de cosas. Y el solo trabajo con las agujas, la sola intervención con las agujas, con la medicina coreana, fue suficiente para sacarme de la crisis en una noche. La historia es muy bonita. Resulta que en el año 2010 sucedió una situación familiar muy compleja, donde tuve que vivir un duelo muy fuerte, porque viví varias pérdidas de diferentes ámbitos. Afortunadamente para mí, me encontré con el doctor Hermes, porque él es amigo de un familiar mío. Y él fue la persona que me atendió por medio de la acupuntura, y esa fue la manera en que logré mejorar mi bienestar emocional y salvar mi vida.